Y cuando lo tenga me dice amén. Hechos 2. Si nosotros estamos de acuerdo, las cosas funcionan mejores. Si nosotros no estamos de acuerdo, las cosas van de peor a en peor. Porque en cuanto se van a arreglar y no estamos en el mismo acuerdo, no va a funcionar. Hechos 2, ¿ya lo tienen? Amén. Yo voy a leer uno y usted el otro. Miren la bendición de ser cristiano. Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que me unjas de la cabeza hasta los pies. Pasa un carbón encendido por mis labios. Y ninguna palabra propia mía salga para ofender al pueblo, sino que cada palabra que yo hable sea guiada por tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, aceptamos a Cristo y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Eso nos asegura que si nosotros somos fieles a Dios, la salvación está segura. Si Cristo viene y la cuidamos con temor y temblor. No como dicen otras iglesias, que si ya es salvo aunque ande mal, haciendo cosas malas. No. Dice el apóstol Pablo que la salvación la tenemos que cuidar con temor y temblor. Que es algo precioso, es algo muy hermoso, que no es dado a cualquiera, sino es dado a aquel que desea obtenerla por medio de un cambio y una transformación por medio de su Santo Espíritu. Después que usted y yo aceptamos a Cristo, empezamos a caminar con el Señor como el niño camina cuando empieza a caminar y usted se ríe, mire qué bonito corre. Uno mismo dice, mira qué bonito va mi hermano, cómo va creciendo, cómo va madurando en el Señor. Y el pastor se alegra tanto y dice, mira qué fiel se ha vuelto a la obra de Dios, cómo protege la obra de Dios. Y uno como pastor dice, wow, entonces quiere decir que estoy haciendo un buen trabajo en él. Pero si usted lo está molestando y cada rato le está diciendo y aquella persona no entiende, a aquella persona le falta ver cambios en el Señor. Pero qué bonito que hay personas que por medio del Espíritu Santo, ellos deciden hacer la voluntad de Dios, amar a Dios, y usted trabaja menos con esas personas y crecen más en el Señor que aquellas personas que quieren hacer su voluntad, que no se quieren someter a la obra de Dios, que no se quieren someter a Dios, que no se quieren someter a la palabra de Dios. Tienen muchas dificultades porque todavía no ha habido un cambio total en ellos, pero cuando hay un cambio total en ellos, uno obedece y es transformado por el poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando uno se da cuenta que todo eso está sucediendo en nuestra vida, uno anda alegre, anda feliz y uno no se aburre de venir a la iglesia, sino que uno está esperando que ya abran el templo para venir a alabar a Dios. Porque viene con alegría, viene con gozo, porque está en el primer amor. Y cuando está en ese primer amor, que tiene poco tiempo que ha aceptado a Cristo, uno está tan agradecido que quiere alabar a Dios, gritar y, ¿verdad?, hacer muchas cosas. Pero lo que pasa es que no puede hacer muchas cosas porque está en el proceso del crecimiento de la vida de uno en el Señor. Y a veces uno comete errores porque ve al hermano que está bien entusiasmado aquí, pero le falta madurar, le falta crecer y llegar al nivel de Dios para que pueda tomar una posición para servir al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que decir, tengo que esperar en el tiempo de Dios, porque no es solo una emoción, no es solo que quiero hacerlo, sino estar seguro que no es solo empezar el camino del Señor, sino es terminar bien, llegar a la meta con Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Pero lo precioso es que Dios tenía la promesa para su pueblo Israel, bautizarlo con su Santo Espíritu, porque el bautismo primero fue para Israel en el aposento alto, y ahí iba a empezar Pedro a dar sus primeros pasos como predicador, ¿verdad? A dar la primera predicación. El apóstol Pedro, gran siervo de Dios, pero ahí iba a ver Pedro que la promesa iba a llegar, no porque él tuviera tanto poder, sino que el poder que Pedro tenía venía de parte de Dios.
pero tuvo el privilegio de predicar a 120, no que solo ya habían 120, ya había mucha gente, pero esos 120 estaban unánimes, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, esperando la bendición, creyendo que Dios había dicho que los iba a llenar de poder. Dele un aplauso al Señor. Es lo mismo que nosotros hoy en día. Dios los ha salvado, los ha cambiado, los ha perdonado. Estamos caminando con Él, estamos creciendo en la obra y están dos bautismos. Está el bautismo de agua y está el bautismo en el Espíritu Santo. Que el bautismo del Espíritu Santo es un gran regalo de Dios que nosotros solo tenemos que pedir y anhelarlo, y Él lo va a dar y lo va a llenar de poder. ¿Cuáles van a ser esos frutos de esa llenura del Espíritu Santo? Ahorita los vamos a ver. Pero ya usted ya tiene a Cristo en su corazón, ya es sellado por su Santo Espíritu, ya tiene la salvación si es fiel a Él y es obediente a Él y no comete errores que pierdan la salvación. Pero después de este proceso viene el bautismo en el Espíritu Santo y también el bautismo en agua. Pero en esta tarde yo quiero hablarles del bautismo del Espíritu Santo, de la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel y de la promesa que Dios le dio a nosotros los gentiles por medio de la promesa de Dios, que Él vino a salvar y a buscar todo lo que estaba perdido, y que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo que recibe usted? Es poder. Poder. Y es necesario que la iglesia pida el bautismo del Espíritu Santo para que sea lleno de poder. Denle un aplauso. Ahora, ¿cómo vamos a recibir esa bendición? Empezamos Hechos capítulo 2, verso 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es unánimes juntos? Estaban todos juntos y estaban en el mismo sentir, en el mismo espíritu, ¿qué? Escuchando la palabra de Dios. Porque a veces yo puedo estar aquí en persona, pero mi espíritu está en otro lado. Y ahí no puede venir a bautizar el Espíritu Santo, no puede venir a bautizar el Espíritu Santo porque está en dos pensamientos. No está en el mismo sentir. Por eso cuando venimos aquí a la casa de Dios, nos olvidamos de todo negocio, de toda preocupación y decimos: este momento le toca a mi Rey. Señor, yo te pido que me llenes, me fortalezcas, me des el poder que necesito para poder seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me están entendiendo ahora? Amén. Porque no siempre traigo el mismo tema, porque yo quiero que usted crezca y se pueda defender de tanto falso que anda allá afuera, diciéndole, porque ahora hay personas que dicen que el bautismo del Espíritu Santo se puede enseñar. Eso no se enseña, viene por medio del poder de Dios. Hay otras personas que tienen escuela de danza, que eso tampoco se enseña. Esa danza viene de parte de Dios. Ahí está la danza enseñada, que es mover el cuerpo y hacer satisfacer la carne. Pero está la danza que viene por el Espíritu Santo, que es cuando lo bautiza Dios y usted empieza a ver los frutos que Dios da por medio de su presencia, su amor y su poder a cada uno de nosotros. Denle un aplauso. Pero lo importante es que estemos unánimes. Si no estamos unánimes, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, de nada sirve. Por eso que me gusta hacer énfasis cuando dice: si dos no se ponen de acuerdo, en vano edifican la casa. Para que nuestra casa sea edificada, tenemos que estar de acuerdo en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Pero si un cónyuge está por un lado y el otro por otro, va a ser un desastre. La familia no va a funcionar. Pero si quiere que funcionemos, por eso se les recomienda a todos los que son cristianos que se casen con personas que amen a Dios, que crean en el mismo Dios. Porque hay muchos cristianos que dicen: a mí porque me gusta la muchacha me voy a casar, pero el problema es que la muchacha no conoce a Dios y se va a donde ellos quieren y tienen problemas. Igual con los varones. La muchacha dice: pero es que es guapo y tiene un negocio y es cristiana, pero me caso con él. Pero entonces ella desobedeció a Dios y son yugos desiguales. Nunca van a estar de acuerdo ni en el mismo sentir. Cuando vamos a estar de acuerdo es cuando los dos los unimos al Señor y caminamos con el Señor juntos, ¿verdad, hermano? Alabando a Dios. Ya el hermano y la hermana Luz ahora piensan igual. Por eso los dos vienen a adorar a Dios, aunque también tenemos que trabajar, y a veces hay que no vamos a estar aquí porque estamos trabajando, pero el trabajar no es un pecado, el trabajar es un mandamiento de Dios. Pecado es serse adicto al trabajo, olvidarse de Dios y puro trabajo no. Trabajar y darle tiempo al Señor, y Dios los entiende a cada uno de nosotros. Denle un aplauso a Cristo. Usted va a decir: el pastor no quiere que dejen de trabajo para que diezmen. No se preocupe usted. Si Dios le da, usted va a dar. Pero si Dios no le da, ¿cómo va a dar? ¿Sí o no? Por eso a la gente no se le puede obligar.
porque eso tiene que ser por medio del amor, la presencia del Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, mueve sus corazones. Mire qué precioso lo que estamos haciendo nosotros allá en Honduras. Ya la iglesia tiene ventanas allá en una iglesia. Denle un aplauso a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque a Dios le agrada. A Dios quiere que nosotros sembremos en diferentes partes. Tal vez no la palabra de Dios, pero sembramos para que haya un lugar donde alaben a Dios. Hay mucha necesidad que hay. Aquí tal vez no tenemos tanta necesidad, pero para otros lados hay grandes necesidades que nosotros ni las entendemos, pero solo tienen que ser movidos por su Santo Espíritu. Imagínense si yo le digo a usted, a todos les toca $50 este día, ¿usted lo daría si voy a fuerza? Pero si yo le digo, se necesita para levantar una hora, usted lo va a hacer, ¿verdad? Y si no lo trae, va a decir, espéreme, para la otra semana lo traigo. Pero no se le puede obligar, se le tiene que ser movido por el Espíritu Santo, por medio de Dios. Denle un aplauso. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa a donde estaban reunidos. ¿Qué llegó? Un viento recio. Recio un viento. Pero no era un viento destructor como los huracanes. Era un viento enviado por Dios. Era un viento que iba a llegar una presencia de Dios a ese lugar. Pero no a todos los que estaban ahí, sino todos aquellos que estaban unánimes en el mismo sentir y en el mismo espíritu. ¿Quiere recibir esa llenura? Uno tiene que estar conectado directamente con el Señor. No en la mente, sino con cuerpo, alma y espíritu. Es como los hermanos que dicen, allá estuve, hermano, mire cómo se ve eso no se ve bien. Y dice un hermano, allá no estuve en cuerpo, pero estuve en espíritu. Mire usted. O le dicen al pastor, ay pastor, yo estaba trabajando, pero en espíritu estaba en la iglesia. No se puede. Tiene que apartar el tiempo para alabar a Dios. Eso es lo que le está diciendo al pastor, es a usted le falta crecer más, porque Dios lo quiere, cuerpo, alma y espíritu, alabando al Señor. Pero si el pastor es alcahuete y le dice, ay, allí la vi, hermana, allí lo vi, hermano, en el espíritu. Pero si él estaba trabajando, estaba en otro lado, ¿por qué le dicen, allá estaba yo en el espíritu? No, hermano, pues tenemos que estar unánimes, en el mismo sentir y en el mismo espíritu, tratando de hacer mejor las cosas para el Señor. Dele palmas a Dios. Entonces, ¿qué llegó? Un viento recio. Pero no era un viento que destruía. Era un viento que estaba llegando porque iba a llegar una presencia de Dios, y iba a tocar, y iba a transformar, y iba a llenar esos corazones por medio de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 3. ¿Me están entendiendo ahora sí bien claro, verdad? Amén. Verso 3. Y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando hablamos de fuego, no vaya a pensar que es un fuego como ese fuego de que te trae una candela y se la pone a su hermano, se le quema. A las hermanas se les puede quemar el pelo, y a uno también, ¿verdad? Yo no tengo problema por eso, ¿verdad? Pero este juego no era juego de cocinar tortilla, ni juego de asar carne asada, ni juego del que usamos para alumbrar las casas, sino era un juego celestial, era un juego divino. Mire qué bonito, ¿me está entendiendo? Y ese regalo es para todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón. El bautismo del Espíritu Santo nadie se lo puede dar, usted lo tiene que pedir y viene de parte de Dios, ni nadie se lo va a enseñar. Si alguien le dice, quiero poner, hermano, que Dios te bautice en el Espíritu Santo, no. Y a veces las personas de emoción empiezan a hablar lenguas, pero no son lenguas angelicales, no son lenguas de Dios. Pero uno no se puede meter, porque si son angelicales y empieza a decir cosas que no están bien, mejor quedarse callado y decir, si es de Dios, vamos a ver el crecimiento y la madurez de ese cristiano, si ya fue bautizado por el Espíritu Santo, porque va a recibir poder. Tenemos que ver crecimiento y tenemos que ver más frutos que los demás. Denle un aplauso a Cristo. Pero aquí vemos que eran como de fuego, pero fuego celestial, un fuego que no quema, ese fuego que siente un calor de la cabeza hasta los pies, y la gente empieza a llorar, empieza a hablar en lenguas, empieza a saltar, y los que están al lado que no entienden, dicen, ¿qué está pasando aquí? A mí aquí ha pasado eso, y mucha gente se me acercaba que viene de esas iglesias
que no creen en el bautismo al Espíritu Santo y me decían, ¿y es verdad eso, pastor? ¿Es verdad que está hablando en lengua? Y hermano, ¿y usted a qué iglesia iba? ¿No le he enseñado aquí que el bautismo al Espíritu Santo es fuego, poder de lo alto de parte de Dios? Y en grado de sentirme, quererme enojar, decía, ay, necesita tanto, pero ellos se sentían que eran personas que estaban bien maduras en el Señor, pero cuando me decían eso, decía yo, ay Dios, les falta demasiado, no han leído el libro de los Hechos. Hay que leer el libro de los Hechos para ver el fuego de Dios, el poder de Dios manifestado en sus hijos. Recuerde que estaban en el aposento alto, estaban 120. ¿Quién estaba predicando? El apóstol Pedro. ¿Por qué se manifiesta el Espíritu Santo cuando predicamos que no es el apóstol Pedro? Porque es el mismo Dios que predicamos, es la misma palabra, y el regalo que fue ese día para los 120 en el aposento alto sigue siendo para las iglesias hoy en día que creen en el fuego del poder del Espíritu Santo, que creen en el poder de Dios, que creen en el bautismo del Espíritu Santo y lo reciben, pero lo tienen que pedir. Es un regalo de parte de Dios. Ese no se gana ni con puestos en la iglesia, ni con liderazgo. Ese se gana pidiéndolo a Dios y siendo consagrados a Dios cada día más. Dele un aplauso. ¿Qué haría usted si empezaran a entrar lenguas de fuego? ¿Usted qué haría? Si no supiera este estudio, yo creo que sale corriendo. Pero si usted viera que llega esa corriente de fuego y se asienta en la cabeza de la hermana Nancy, usted ve esa lumbre de fuego y se quema, pero no se va a quemar porque no es un fuego que viene para hacer daño, es un fuego que viene para llenar su vida del poder de Dios. ¿Entiende? Y aquí les ha pasado a mucha gente, es una presencia que siente de la cabeza hasta los pies, que es un fuego que hace salir esos amén, esos aleluyas, pero yo no sé por qué vienen con tanta fuerza, y uno dice, y de pronto dice uno, ¡ay, Señor, te amo! Y empieza, y la gente que no entiende dice, ¿qué está pasando? Por eso es necesario explicarle a la gente que hay llenura del Espíritu Santo y es un regalo de Dios y que lo tenemos que pedir porque es para nosotros, y para nosotros es una bendición porque es poder de lo alto. Denle un aplauso a Señor. Para eso no se lo da el pastor, eso lo da Dios. Cuando Pedro predicó este mensaje no andaba imponiendo mano en ninguno, porque muchos van y ponen manos para que se caigan, y esos quieren un espectáculo. Y Dios no viene por ningún espectáculo. No hay más poder más grande que el de Dios. Y a veces nosotros los hombres, los predicadores, queremos el poder que se sopla, que se caiga. No sabemos qué están usando para que se caiga la gente. Pero a mí no me interesa que se caiga la gente. A mí me interesa que la gente entienda el mensaje y pueda clamar a Dios y pueda ser lleno por su Santo Espíritu, recibir ese poder y demostrándolo en las calles, en la iglesia, hablando, predicando la palabra de Dios, desarrollando sus dones espirituales para el crecimiento de la obra de Dios. Denle un aplauso a Cristo. Porque para famoso solo hay uno, Jesucristo. Y nadie le puede ganar. ¿Verdad que sí? ¿Habrá alguno más grande que Dios? Por eso yo le digo a la iglesia, sigan a Cristo, porque ahí no hay pérdida, ahí hay bendición. Denle palmas a Cristo. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto que se empezó a ver ahí? Cuando la persona es llena del Espíritu Santo, empieza a hablar en lenguas. Por eso muchos hermanos no entienden, porque hay unos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo y siempre son cristianos muy modernos, con mucha ética, pero no con llenura, no con fuego, porque el Espíritu Santo, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay avivamiento. En la persona, en la iglesia hay avivamiento, hay fuego celestial, hay gozo. Por eso hay personas que piensan que la llenura del Espíritu Santo no existe, pero para nosotros es una gran promesa de parte del Señor, porque en la Biblia está, y si no fuera cierto no estuviera en la Biblia, y si no, no hubiera sucedido cuando Pedro predicó la palabra de Dios. Pero recuerde que los primeros que fueron bautizados por el Espíritu Santo fueron los judíos. Denle un aplauso al Señor. Verso 4. Ya se lo leí, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No siempre van a ser las mismas lenguas, sino la que el Espíritu les da que hablase.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Si a usted lo bautiza el Espíritu Santo, no le va a dar las mismas lenguas que a la hermana Luz, que a los hermanos, a cada quien le va a dar, pero si es bautismo del Espíritu Santo, el fruto que vamos a ver va a ser la madurez y el crecimiento que Dios da. Porque han recibido poder. Denle un aplauso a Cristo. Los 120 fueron llenos del poder de Dios. Y allá habían judíos de todas partes. Vamos a decir judíos hijos de judíos que han nacido en los Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Y la gente se quedaba admirado porque oían los oían hablar en las mismas lenguas hebreas, arameas, porque sabía que si Dios quiere, usted ahorita lo puede agarrar en el espíritu y ponerlo a hablar en lenguas hebreas, aunque usted no sepa. Son lenguas dadas por Dios. Denle un aplauso a Cristo. Y ahí empezaron a ver qué estaba sucediendo, pero los 120, imagínense, 120 personas están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y empiezan el fruto de hablar en lenguas. Empiezan a hablar en lenguas, ese es el fruto. Cuando la persona está siendo bautizada por el Espíritu Santo, ya no habla así normal como nosotros, sino que empieza a hablar en lenguas. Y ya cuando es bautizado por el Espíritu Santo, cada vez que venga y sienta la presencia de Dios, empieza a hablar en lenguas. Porque ese es el fruto que ha sido lleno, bautizado con el Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor. Ahora, ¿quién es el que detiene las lenguas? Que no hablen lenguas a los que han sido bautizados con el Espíritu Santo. El enemigo. Porque tienen que sentir esa presencia, porque por eso Dios ya lo llenó. Y es un juego de la cabeza hasta los pies. Que quiero decirle que tienen que tener una búsqueda más grande con Dios que los demás, porque usted ya recibió el regalo, para que los demás miren lo que Dios está haciendo en nuestra vida y ellos van a decir, yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces viene el avivamiento en cada corazón y cada vez que haya servicio, hablar en lenguas y empieza Dios a moverse, a hacer sanidades, liberaciones. El que viene triste empieza a llorar, empieza a sentir algo hermoso en su corazón y se siente libre para alabar al Señor. Denle un aplauso. Ahora, ¿por qué ellos sintieron la llenura del Espíritu Santo? Porque era una promesa de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a adelantarnos un poco al verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Estaban diciendo, pero ¿y por qué? Solo los 120 y los demás que estaban ahí como los sacerdotes de la ley, que no creían en el Mesías, que no creían en esas cosas, decían, pero ¿y qué? Están hablando como nosotros, toda esa gente, pero son de otras partes, pero eran judíos, pero hablaban lenguas angelicales, porque Dios le había dicho que vendría la promesa, la llenura de su Santo Espíritu. Para nosotros la iglesia está la misma promesa, solo tenemos que pedir, pero una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo, y otra cosa es el bautismo en agua. Y muchos confunden. Por eso ahorita yo no le estoy hablando bautismo en agua, le estoy hablando bautismo en el Espíritu Santo. El regalo que Dios tiene para el cristiano que alaba y glorifica a Dios, pero solo tiene que pedir con todo su corazón y no tiene que andar en dos pensamientos. Tiene que estar unánime en el mismo sentir y en el mismo espíritu. Denle un aplauso. Verso 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué era eso? Están borrachos. Están tomados. Pero ahí tenía que salir el siervo de Dios, ahí tenía que salir el apóstol Pedro a defender el evangelio y a decirle, ellos no están borrachos. ¿Me entienden? Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos para defender el evangelio de Dios, así como se defienden en las cortes para defender a alguien que tiene un delito. Así usted y yo somos defensores de la palabra de Dios. Que nadie los engañe, que nadie los diga, no es así, porque nosotros sabemos las escrituras. Y hay gente que anda hablando puras cosas incoherentes, porque no sabe las escrituras y las entienden carnalmente. Pero nosotros le tenemos que pedir a Dios que lo llene con su Santo Espíritu para entenderlas espiritualmente, discernirlas espiritualmente y hablarlas directamente como son, reveladas por su Santo Espíritu. Denle un aplauso aquí. ¿Cuántos dicen amén? Más allá había personas que tenían conocimiento de la ley y decían, estos están borrachos. ¿Me está entendiendo? Como a nosotros dicen, están locos.
Pero realmente nosotros no estamos locos, no estamos en lo correcto. Nosotros amamos a Dios y venimos a la iglesia porque amamos a Dios. Amén. Porque los amó primero. Dele palmas a Cristo. Y mire, y ahí cuando Pedro predicó que fueron bautizados por medio del Espíritu Santo y el fruto de hablar empezaron a hablar en lengua, pero ahí viene la contradicción, ahí vienen las personas que no saben qué es el bautismo del Espíritu Santo, como hoy en día. Aquí el Señor ha bautizado a muchas personas en el Espíritu Santo y me acuerdo que una señora decía, ay, mi hija se volvió loca. Miren lo que estaba diciendo. Ay, mi hija creo que se volvió loca porque estaba más bien la hija que la mamá. ¿Y cómo puede ser eso? Pero la hija abrió su corazón y quería recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Denle un aplauso. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto hoy sea notorio y oíd mis palabras. Verso 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. No es hora de estar tomando ni emborrachándose. Esta es la llenura de Dios. Pero ¿quién salió en la defensa? El apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él predicó la palabra y Dios lo usó para que fueran bautizados a los 120 con el Espíritu Santo. Y Dios mismo le estaba dando la defensa porque había mucha gente en contra, pero Pedro sabía que había sido el regalo, que había sido la promesa de parte de Dios cuando dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigo en Samaria, en diferentes partes. Y le dice a la iglesia, y me seréis testigo donde quiera que andes, que tú eres bautizado por el Espíritu Santo. Y palabra que hable va a ser efecto porque lleva poder. Denle un aplauso al Señor. Pero ahí ya estaba atacando ¿a quién? A los que hacían llenos del Espíritu Santo, que estaban borrachos, pero no estaban borrachos, estaban recibiendo una gran bendición de Dios, y el fruto de hablar en lengua que están hablando eran lenguas angelicales que le agradaban y le encantaban al Señor. Por eso dice que nuestro hablar sea en el Señor. Cualquier cosa que los hace contristar el Espíritu, mejor callarlos. ¿No ve que a veces uno empieza a hablar y de pronto se da cuenta, verdad? Dice esto, el Espíritu dice, eso no lo hables, tú eres mi hijo amado, y yo quiero que hables palabras bonitas. Aunque a veces en broma se lo salen, ¿verdad? Usted nunca dice, ¿verdad? Pero a veces se lo salen en broma, más cuando tenemos personas que dicen que son nuestros amigos y no tienen a Cristo. Y usted sabe bien que no son sus amigos. Porque mire lo que dice la palabra de Dios, que se convierte amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Y a veces también confundimos en el trabajo, dice mi amigo. No, en el trabajo son compañeros de trabajo. Amigo solo es Jesús. Amigo es usted que tiene a Cristo. Pero aquella persona que no tiene a Cristo no es su amigo, porque tarde o temprano lo va a vender como Judas vendió al Señor Jesús. Porque Judas anduvo en medio de ellos, pero no era de ellos. Porque si hubiera sido de ellos, no hubiera vendido al maestro. Ahora muchos le quieren arreglar, es que Judas se salvó porque era un plan de Dios. No, es que Judas se dejó ganar por el enemigo, y nosotros tenemos que recibir esa presencia y ese poder de Dios para vencer al enemigo. Denle un aplauso. Y ahí está el apóstol Pedro defendiendo la doctrina y el evangelio de Dios, porque él anduvo con el Señor Jesús y él sabía que si Dios con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? ¿Sí me están entendiendo ahora bien? Levante la mano los que me están entendiendo. Nadie lo va a engañar. Pero una cosa le digo, usted puede pedir el bautismo del Espíritu Santo en su casa, ya orando al Señor. De pronto va a empezar a llenar el Señor y va a decir, pastor, Dios me llenó con su Santo Espíritu. Entonces yo voy a empezar a ver ¿qué? El crecimiento, el fruto, hablar en lengua. Denle un aplauso. A predicar y hablar la palabra con poder, con autoridad. Y el Señor va a empezar a transformar y cambiar los corazones, porque esa es la llenura de su Santo Espíritu. Dios no lo llamó para dejarlo sin esa llenura. Dios lo llamó para que usted sea lleno del Espíritu Santo y ande feliz y adore a Dios con todo el corazón. Denle aplauso a Dios.
Entonces, el apóstol Pedro defiende y le dice, ellos no están borrachos. La demás gente, ¿qué pensaba? Que estaban borrachos. ¿Qué piensa la gente? No, están locos, se van otra vez para la iglesia con su Biblia. Muchos los ponemos corbatita, yo ya me la pongo cuando llego aquí. Pero esto no lo va a salvar. Que nos salves cómo está su vida íntegra con el Señor. Amén. Cómo está su corazón dispuesto a alabar a Dios. ¿Me entendió? Pero si Dios limpió nuestra alma, también limpió lo de afuera. ¿Sí o no? Amén. ¿A poco usted una fiesta mundana ahí con la peor ropa? ¿Va que no? No. ¡Ja! Usted se cambiaba y se... Bueno, no, ahora hasta se pintan algunos, pero yo todavía no tengo cómo pintarme. Bueno, pero se ponen y guapos y llegan a la fiesta y uno sume el estómago y se para derechito, aunque uno no aguanta, ¿verdad? Y quiere presumir lo mejor que uno es, ¿verdad? Pero está bien sucio por dentro, limpio por fuera. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Él lo limpia por dentro y lo limpia por fuera. Dele un aplauso a Cristo. Ahora usted puede venir a la iglesia bien cambiadito, que sume la pancita y que usted le está presumiendo que Dios cambió, ¿va? Pero uno no aguanta mucho, mire. No aguanta mucho uno. ¿Sí o no? Por eso dices que estoy delgadito. Está delgadito por 15 minutos, pues después ya no aguantó y soltó el estomaguito. Eso no es tanto lo que quiere Dios. Dios quiere que estemos fuertes en el espíritu, en el mismo sentir, llenos del poder de Dios y no presumirle a la gente, sino presumirle a Dios que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le hago esto porque yo quiero que entienda que mucha gente quiere andar bien limpio por fuera, pero bien podrido por dentro. ¿Sí o no? Usted va allá al campo y corta una manzana, una sandía y está bonita por dentro. Va aquí a la tienda, muchos se van al swap y traen aquel montón de fruta, pero la tienen congelada. Cuando usted la parte, bien negra por dentro. Porque sabe que esa fruta que trajeron era la que ya iban a tirar. ¿Me está entendiendo? Y a veces Dios dice, bien limpiecitos por fuera y sucios por dentro, los voy a tirar. Pero si uno está limpio por dentro y por fuera, hay que alabar a Dios, hay que glorificar a Dios y honrar a Dios con todo el corazón. Dele palmas a Dios. Y a su nombre. Verso 15. Porque esto, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Verso 16. Mas esto es lo dicho, dice, por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero como uno no ora, ni lee la Biblia, y ni ayuna, sueña que anda volando, pero a saber dónde anda volando. Pero esta es la llenura que todo lo que comió uno. Esos sueños no son visiones, esos son ya casi como pesadillas, diciéndole a Dios, comiste mucho y te puede dar un infarto. Porque a veces uno, no sé si a usted le pasa, pero yo conozco una persona que come y que sueño le da, no sé a la hora que sea, pero cuando come poquito de mal le da sueño. ¿A usted no? En el Espíritu, cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, usted lee la Biblia, cada vez quiere más y más y más, y en grado de darle sueño, usted siente que le corre un fuego por su ser, porque Dios le está revelando la palabra y le está llenando su corazón y dice, qué bonito lo que me está sucediendo, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado querer recordarle eso y usted sigue leyendo la Biblia, pero hay días que nomás empieza a leerla y lo primero que es una gran bosteciadera en medio de la Biblia. Pero hay días que usted se goza, se deleita leyendo la Biblia, porque usted tiene que crear un buen hábito, porque usted ya tiene a Dios, Dios ya lo salvó, lo perdonó, y tiene que llenarse de conocimiento, y tiene que llegar a esas partes en la Biblia donde dice el poder del Espíritu, el poder de salvación, se mueve en medio de la iglesia, se mueve en mi corazón, y estoy seguro que es poder de Dios, porque estoy llenándome de palabra de vida eterna. Dele un aplauso a Cristo. Y empieza a soñar, empieza a hablar palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? Y en los postreros tiempos, los ancianos, ¿qué tendremos? Visiones y sueños. Denle un aplauso a Cristo. Y dice en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días?
Estamos viviendo tiempos difíciles. Necesita venir el avivamiento de la palabra de Dios. Y ese avivamiento se va a completar cuando Dios levante la iglesia al cielo. Dele palmas a Cristo. Ahora, la llenura de su Santo Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, pensaban los apóstoles que solo era para los judíos. Pero no es así. Dios siempre tiene un grande propósito con su pueblo, y Dios dice que no solo vino por los judíos, vino también por los gentiles. ¿Quién éramos los gentiles? Nosotros. Judíos y gentiles no se juntaban porque ellos pensaban que era algo, que era pecado que un judío se juntara con un gentil, porque los judíos era el pueblo de Dios y los gentiles no alcanzábamos la promesa. Pero nosotros encontramos en la Biblia que había un hombre llamado Cornelio, que ese hombre ayunaba, oraba, daba ofrendas y hablaba con Dios, y se le apareció el ángel de Dios y le dijo, Cornelio, le dijo, tus oraciones y tus ofrendas han sido agradables a Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Y entonces Cornelio no tenía encuentro con Dios porque no le había entregado su vida a Cristo. Pero como llevaba una vida piadosa y Dios es tan hermoso, tan maravilloso, dijo, ¿sabes qué, Cornelio? He visto tus oraciones, he visto que me buscas. Te voy a mandar a alguien que te va a decir lo que tienes que hacer. Va a venir a tu casa, Cornelio, y te va a hablar de la palabra de Dios, y vas a aceptar a Cristo como tu Salvador para que tengas el paquete completo. Cuando usted tiene a Cristo en el corazón y da un vaso de agua, le cuenta, porque la obra vale. Cuando usted da algo y no tiene a Cristo, no le cuenta nada, porque a quien lo da no supo. Denle un aplauso, Señor. Entonces, cuando a Cornelio se le aparece el ángel, va y llama a Pedro que vaya a su casa. Manda personas que lo lleven a su casa, y cuando Cornelio llega a Pedro a la casa de Cornelio, Pedro les empieza a predicar la palabra de Dios, aquel que crucificaron en el madero, aquel que la piedra angular que todos desecharon, ese era Dios, y les empieza a predicar. ¿Y qué creen que pasa? De pronto empiezan ellos a ser llenos del Espíritu Santo. Y dice los que fueron con Cornelio, ve, los que fueron con Pedro, decían, se quedaban admirados, pero también a los gentiles les da el bautismo en el Espíritu Santo. Pero antes de eso a Pedro le había revelado. Dice que le reveló un lienzo 3 veces. Pedro mata y come, y le dijo Pedro, ninguna cosa inmunda he comido. Y le dice el Señor, no llames inmundo a lo que yo ya sané. Entonces Dios mismo le da la revelación y la visión a Pedro, que también para nosotros esa es la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, que nosotros también recibiríamos el poder. Entonces Pedro, cuando predica, él sí creyó que estaban siendo llenos del poder de Dios y que estaban bautizados por el Espíritu Santo. Pero los demás se quedaban diciendo, ¿qué está pasando aquí? Porque recuerde que Dios no hace excepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Denle un aplauso a Cristo. Hechos 11, verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. ¿Me está entendiendo? Y él se acordó de las predicaciones de Juan. Ahora dice, esto es verdad, Dios está llenando también a los gentiles con su Santo Espíritu. Por eso cuando nosotros, hermanos, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos poder. ¿Cuál es el fruto? Hablar en lenguas. ¿Cuál es el segundo fruto? Recibe poder. Recibe autoridad de parte del Señor. Y usted es un cristiano feliz. Se va toda amargura, y cuando vienen las dificultades y los problemas, usted los vence en el nombre de Cristo Jesús, porque ya tiene más poder de parte de Dios. Lo invito en esta noche, no se quede sin pedir el bautismo del Espíritu Santo a Dios, y Dios se lo puede dar en su casa, se lo puede dar aquí, pero lo más seguro que se lo dé aquí cuando estemos unánimes, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, alabando a Dios con todo el corazón. Amén.
Póngase sobre sus pies.